Buenas noches, muchísimas gracias por su asistencia, muchas gracias también por la invitación que me ha hecho la librería Ficciones, Consuelo Gaitán, Javier, para presentar el más reciente, que no último, libro de J. Mario, y vivo todavía, y tener aquí por supuesto al gran J, a su familia, a Claudia, a Babel, y estar con todos ustedes en un momento, la verdad, casi, en un momento en el que vamos a hablar de este libro. Poco hemos estado aquí aprovechando estos momentos previos para cuadrar con J. Vamos a tener una pequeña conversación. También J va a leer 3 columnas, ¿sí?, de este libro, y las iremos, J las irá leyendo entonces a medida que vayamos conversando. Nada, simplemente pues leer algo de la biografía de J un poco sobra, pero nació en Cali. Voy a simplemente remitirme a lo que aparece aquí en la contrasolapa. Nació en Cali en 1940 y falleció por confusión de los medios el 29 de diciembre de 2022 en la clínica Marley de Chía. Fue uno de los fundadores, junto a Gonzalo Arango, del nadaísmo, lo que le implicó perder el bachillerato en Santa Librada, que le fue compensado años después con el honoris causa, la medalla del ilustre egresado y el bautizo con su nombre del auditorio. Han ganado muchos premios, ha tenido muchos cargos, publicista muchísimos años, pero siempre poeta en activo, en ejercicio, y ahora nos presenta este libro, que es producto entonces de esta, como ya le di en la contrasolapa, de esta equivocación que tuvo. También fue un día de los inocentes, ¿no es cierto? Entonces fue una inocentada bastante grave, y J entonces reunió varias columnas, muchas columnas que están incluidas acá, donde al final cuenta la historia, la verdadera y triste historia, o la verdadera y alegre historia de la resurrección de J. Mario Arbeláez, y la tituló Y vivo todavía. A mí me pasó, J, desde que leí el título, es una cosa muy chistosa, y era que no sé por qué extraña razón, desde que lo leí me remitía a esa frase de Galileo, que es "y también se muere". ¿Se acuerdan? Cuando el propio Galileo estaba ahí con la Inquisición, y entonces le decía al socio: si usted no se retracta de decir que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés, como quería la Iglesia, entonces lo vamos a matar. Entonces, sin embargo, se mueve. Exactamente. Entonces dijo nuestro querido Galileo: y sin embargo se mueve, y por si mueve, ¿sí? Entonces justamente yo dije, pero ¿qué relación tiene y por si mueve, ¿sí? Y sin embargo se mueve con "y vivo todavía"? Y justamente estaba pensando, y la relación que encontré es justamente el motivo del libro. Justamente lo que hizo Galileo al decir esa frase, "y sin embargo se mueve", era una reacción, era una especie de salida de vida, de cómo una respuesta le podía salvar la vida. Y aquí también J, ante un ataque de la muerte, ¿no es cierto?, que le dicen que usted murió, J también reacciona y dice: yo estoy vivo, ¿no es cierto? Entonces cada uno tiene una manera de reaccionar, y justamente ante los tribunales de la Inquisición y otros ante los tribunales de ciertas personas que en su momento lo dieron por muerto. J, muchísimas gracias, qué bueno que estés acá, qué alegría tenerte de nuevo, y quería empezar con una sencilla pregunta, muy compleja por otra parte también, que tiene que ver también con
tu papá que era sastre, y con la poesía y con algo que hablas también a lo largo del libro, y es como tu padre que fue sastre, y como a ti te gusta Rilke, crees que cada persona tiene una muerte hecha a su medida. Muy buenas noches, Jota. Bueno, buenas noches. Antes de responderte, voy a tomarme un minuto de saludo. Estoy muy contento de estar en este momento presentando mi libro Y vivo todavía en esta espectacular librería bar, ¿no? Con la que pues, nos ha premiado Consuelo Gaitán y que nos tiene felices a todos los poetas, escritores y sobre todo pues, a la gran cantidad de lectores que hay en Bogotá. Me siento, como te digo, muy honrado y también aclaro una cosita, o no, cuento una historia. Ese Y vivo todavía, me acuerdo que me encontré en uno de mis primeros viajes a Bogotá con Jorge Gaitán Durán, y Jorge Gaitán Durán me dijo: ¿tienes algún libro próximo para escribir, para publicar? Tú tienes unos títulos muy chéveres, ¿no? ¿Cómo se llama? Y le digo: Cantando con Cantáridas. Uy, qué maravilla. Ustedes saben, la cantárida es la mosca española que produce excitación para el sexo. Entonces el hombre se puso feliz. Y yo le dije: ¿y tú qué vas a publicar? Dijo, bueno, le entregué los poemas y artículos que nos había pedido para publicar en el último número de la revista Mito, y me dijo: no, tengo un libro maravilloso. ¿Cómo se llama? Y vivo todavía. Y yo, ay, ¿cuándo lo publicas? No, cuando vuelva de Europa. Y resulta pues que se estrelló, no, se cayó en el avión, y ese título nunca salió, ese libro. Entonces aproveché para apropiármelo, y esa es la razón de que este libro se llame así. Ahora sí te contesto la pregunta, me la repito. Entonces, no, pero por supuesto, porque estaba demasiado metido dentro de la presentación y la salutación. Como tu padre fue sastre, y como a ti te gusta Rilke, entonces crees que cada uno tiene una muerte, que cada persona tiene una muerte hecha a su medida, que cada uno nace con su propia muerte, que es distinta a cada uno. Sí. Fíjate que antes de que tuviera este percance, cuando llegué a instalarme a mi casita campestre en Villa de Leyva, que se llama La Montaña Mágica, me puse a escarbar entre el jardín y todo. Y como estoy anticoagulado, cogí una rosa y ¡chas! Me pegué mi clavada pues allí, y me salió una gotica de sangre, y dije: ¡ay, hijo de máquina! Me acordé que precisamente Rilke murió desangrado por haber tomado una rosa. Milagrosamente pues me chupé la gotita de sangre, y pues seguramente mi lengua tiene algunos poderes mágicos y la cerró. Entonces de ahí pues tengo esa referencia con Rilke. Y además pues Gonzalo Arango decía, cuando mi padre iba a morir, le escribió una carta y le dijo: tranquilo, don Jesús, que la muerte no es más que una mala sastrería y morir es cambiar de traje. De modo que esa es la referencia que tengo con la sastrería, y la sastrería ha sido lo que me ha impulsado, por no haber sido sastre, a ser poeta. Gonzalo Arango también, en una de las presentaciones, en la primera que me hizo, dijo una frase que se volvió muy célebre: Colombia ha perdido un sastre, pero ha ganado un poeta. Muy bueno. Este es un libro, entonces, que tiene como excusa esta muerte involuntaria, o muerte que le achacaron a nuestro querido poeta, pero aprovecha Jota para reunir una cantidad de columnas, y habla también de muchos amigos muertos, ¿no es cierto? Muchas personas que murieron, reflexionan mucho también sobre la muerte, pero curiosamente, lo estábamos hablando antes,
no es un libro triste, ¿sí? No es un libro triste, es un libro en el cual tienes una visión también de la vida y de la muerte, digamos, por decirlo así, como entusiasta, como no es el fin de la vida, ¿no es cierto? No es la gran tragedia, sino es un tránsito más. Entre todas estas muertes que hay alrededor, evocas, también hay un tema que por supuesto ya hablaremos más adelante, que es Dios, ¿no es cierto? La divinidad, la religión, también el demonio, pero hay uno que me parece que me gustaría preguntarte por él. Estamos hablando de muertes voluntarias o involuntarias, ¿no es cierto? Y me gustaría preguntarte que, ¿tú qué piensas del suicidio? ¿Tú alguna vez o pensaste en suicidarte, o te suicidaron, o tienes amigos que también se suicidaron? ¿Qué piensas del suicidio de esa forma tan drástica de acabar con la vida? Sí, bueno, se han suicidado algunos amigos. En el nadaísmo hay 2 suicidios, precisamente uno del nadadista de Cartago, que tomó, ¿cómo se llama el veneno municipal? Arsénico. ¿De las ratas? No, es el Racumín, que yo le puse el eslogan: al dolor le ponen fin. y no, el cianuro. El nadadista de Cartago se tomó una copa de cianuro y a los 15 minutos, como no se moría, se pegó un tiro. Entonces tuvo 2 suicidios a la vez. Y otra niña, también poeta, también tomó un célebre cianuro y era como la novia del monje loco y bueno, desapareció. Pero del suicidio, de verdad que traté de ensayarlo, pero no me funcionó. O sea, dije, no, el suicidio no me mata, entonces voy a dejarme morir de muerte natural. Y yo pensé que no pasaba de los 60 años y ya voy por los 84. Soy el único sobreviviente de los 12 poetas nadaístas que fundamos el movimiento y publicamos 13 poetas nadaístas en la primera edición. De modo que aquí estamos todavía dando palo. Increíble, Jotica. Y mira, y ustedes también sabrán, cuando surgió el nadaísmo y empezó a hacer esta especie de motín, asonada, campaña, podríamos decir, publicitaria en Colombia, yendo a las iglesias, atacando a todas las instituciones que en ese momento eran pues sagradas, ¿no? Civil, militar y eclesiástico. Curiosamente, también en esta especie de decapitación de ídolos, la iglesia, por supuesto, fue bastante vituperada por ustedes, las entradas a las propias iglesias, también incluso a teatros, hablando muy mal de en un principio había que ir en contra de la religión, y justamente esta es una pregunta que te quiero hacer, siendo de que, teniendo en cuenta que ustedes empezaron como renegando de Dios, después para crear como este nadaísmo, dándole forma al nadaísmo. Curiosamente, con el tiempo el nadaísmo se convirtió en un panteísmo. Entonces te voy a citar una frase que tú dices: comillas, me ha dado por comenzar a sospechar que no es un cuento la tal existencia de Dios, como me dio por pregonar en mi adolescencia. Algunos me comentan que esa es una constatación del acercamiento. Es una frase muy misteriosa, Jota, ayúdanos a entender. Sí, alguien me dijo, un reportero: uy, hermano, usted con esa cercanía a la divinidad, lo que se está sintiendo es que seguramente ya vienen por usted para llamarlo. Y dije, no, hermano, es decir, yo sé que no hubiera vuelto a la divinidad si no me hubiera hecho digno de ello. En realidad, nosotros apelamos, comenzamos al principio contra la iglesia, pero con toda, sobre todo porque la iglesia tenía un manejo como el manejo político de la gente, y eso había que desbaratarlo, ¿no? En lo posible. Acudimos incluso al sacrilegio,
¿no? Que llegamos varios, yo no estaba, pero varios nadaístas de Medellín se metieron a una misa al final de una santa misión y comulgaron y dicen que escupieron las hostias, pero no, lo que pasa es que se les cayeron porque tenían la lengua seca por algún motivo, ¿no? Entonces uno de ellos tapó la sagrada forma pues con el piececito y una vieja gritó ¡sacrilegio! Entonces claro, el hombre tuvo que destruir el cuerpo del delito y los persiguieron por toda la ciudad, que salieron corriendo. El mismo obispo tuvo que salvar a Darío Lemos para que no lo lincharan y recibieron la excomunión desde Roma, ¿no? Eso fue tremendo. Pero bueno, en el nadaísmo en realidad después nos dimos cuenta que era una escuela de místicos, a pesar de que estábamos en contra de todas las formalidades, la academia, la política, incluso la familia y la religión. Teníamos que proponernos salvar a Cristo de la religión. Entonces de esa manera yo he vuelto a tener cercanías, es decir, tener Cristo en el corazón, pero sin volver a ningún tipo de iglesia, ni iglesia católica, ni protestante, ni nada. Tú hablas de Roma, que no sigues a la iglesia de Roma, pero sí sigues a la iglesia. Sí, lo que llaman tener a Cristo en el corazón. En realidad todo esto me viene no porque lo que me hayan tocado los hijos de Dios, pues, echarme el cuento, sino que tuve una reunión con unos espiritistas una vez que estaba en un bar aquí, como yo, se me acercó un tipo y me dijo: ¿usted cree en profetas? Y le dije: pues yo creo que yo soy un profeta, pero no tengo ninguna divinidad que me acredite. Me dijo: qué interesante, suba que estamos conversando allí con unos espiritistas y unos espíritus superiores que nos dijeron que usted estaba aquí en este bar y que lo invitáramos. Le subí y bueno, bienvenido, yo no sé qué, estaba manejando la Ouija. Bienvenido J. Mario, hemos seguido tus palabras, lo que escribes, eres un poeta destructor y destruido. Bueno, y en ese momento estaba en la olla total y me reclutaron para que hiciera parte de un movimiento que había entre el cielo y la tierra, y en el cielo lo comandaban San Nicolás de Tolentino y San Agustín de Hipona, y abajo los llamaban los adeptos del Club de Arriba. Bueno, entonces me convocaron, pero yo todavía estaba en principios del nadaísmo y no podía contar a los nadaístas que estaban en estos trotes. Y eso pasó eso fue en el 57. Me dijeron: te vamos a dar tiempo para que declares que crees en Cristo, mientras tanto te llevaremos de la mano. Para empezar, ¿qué quieres? Pide unos deseos. Y yo pensé, pues, si Juan Carlos Grisales, tú querías: Señor, por favor, las cosas un poquito más trascendentales. Bueno, entonces, unos 5 premios de poesía. Y ya me los pagaron, ya me los dieron. Y bueno, en estos días incluso me han dado 3 más de premio a la vida y obra. Dentro de 8 días, 15 días me ganan el 4. No, mejor dicho, entonces ya me tienen: bueno, hágale. Y entonces tengo que decirlo. Por otra parte, me dijeron que yo había sido Nerón, y en ese aspecto pues yo tenía que pagar la deuda de haber matado a tanto cristiano. Y peor todavía, Nerón ha sido escogido para ser el anticristo, y si yo soy la reencarnación de Nerón y voy a hacer el papel de anticristo y me convierto, entonces convierto a Nerón en cristiano y ya no recibo a Cristo cuando a la segunda venida a patadas, sino con un abrazo y un beso en la mejilla. Pero tú tienes, Jota, no sé si lo escribiste ya, que era la biografía no autorizada, la autobiografía no autorizada de Nerón. ¿Cómo es? Autobiografía no autorizada de Nerón anticristo, sí. No, lo que pasa es que tengo que sentarme porque eso
es dictado de los maestros, ¿no? Y entonces, como muchas veces estoy ocupado escribiendo las columnas de prensa, pues no les doy entrada, pero ahí sigo empujándola. Porque si es la encarnación de Nerón, primero que quema Roma. Acuérdate que tenía este caballo, ¿cómo se llamaba el caballo de Nerón? ¿Cómo se llamaba? Invictus, no. Incitatus. Incitatus. Incitatus era el caballo de Nerón, que tenía 18 sirvientes, estaba en un palacio de mármol, ¿sí? Estaba en un establo de mármol y vestía de púrpura y comía en un pesebre de marfil. O sea que si te toca encarnar, te va a tocar buscar establo y empezar a comprar el marfil, viejo. Pero ahora fíjate, no solo tengo la inspiración propia, el dictado de los maestros, de Nicolás y Agustín, sino que ahora estoy pegado a la inteligencia artificial y con ella también estoy haciendo otro tipo de libros, que es entrevistas, por ejemplo, a la noche, a la muerte, al demonio, y con eso pues un lenguaje maravilloso. Estoy aterrado y pues la fantasía que se está forjando en el mundo ya no es únicamente la imaginación, sino que desde afuera viene imaginación a empujar la imaginación propia. A ver si te entiendo. Entonces tú preguntas y la inteligencia artificial te contesta. Contesta con un lenguaje pero sublime. Y más aún, es con seducción, es decir, trato de seducir a la noche, a la mujer, que represente la mujer en todos los estados, los estadios. Entonces son un intercambio poético precioso. Habrá que ver los resultados, Jotica. Hablamos brevemente de tu padre y hay una figura emblemática, central, axial en tu vida, que es Gonzalo Arango. Y tú tienes una columna que me parece de las más bellas, que se llama Vidas Paralelas, que me gustaría que si la pudieras, perdón, en vez de Vidas Paralelas, Muertes Paralelas. Muertes Paralelas, sí, pues, Muertes Paralelas es publicado el 27 de septiembre del 2022, escrito en la Montaña Mágica de Villa de Leyva. El pasado 25 de septiembre cumplió don Jesús Arbeláez, mi padre, 30 años de haber sellado su sastrería, porque físicamente se le acabó el hilo. Tenía la misma edad con la que yo ando ahora, de enhebracorazones, con el carrete a medio gastar. El mismo día cumplió Gonzalo Arango, el profeta de la nueva oscuridad, y quien me parió para esto de la poesía, 29 años de haberle puesto punto fatal a su último manifiesto. Tenía 20 años menos de los que yo cuento ahora, pero 20 siglos más de experiencia. Don Jesús Arbeláez me enseñó a leer y a escribir en una pizarra. Gonzalo me enseñó qué leer y cómo escribir. El primero me tomó las medidas para lo que iba a hacer en la vida, y el segundo me enseñó que la única vida posible era vivir sin medida. Mi padre había nacido en Río Negro, Antioquia. Descendía de Martín de Arbeláez y Endara, de Irún, España, primero de la dinastía en pisar esas tierras de la conquista en el siglo XVII. Gonzalo se hizo a la luz en Andes, Antioquia, 13º vástago de don Paco Arango y Nena Arias. Mientras que mi padre era sastre y ensartaba su aguja para mejor vestir a sus clientes, don Paco entrelazaba a los suyos por medio de los hilos del telégrafo. La herramienta de trabajo de mi padre fue la máquina de coser, y de escribir la de Gonzalo, esa máquina de coser las palabras. En la sastrería los cuerpos adquirían vestiduras que les daban porte,
en el taller del poeta, Gonzalo con su palabra revestía a los espíritus de los hombres con las galas del conocimiento por los abismos en los que se metía de cabeza. Mi padre podía probar en las reuniones de impíos la existencia de Dios con el solo argumento de que si existía la nada, no había razón para que Dios no existiera. Y Gonzalo alegaba que el temor del hombre a la nada es Dios. Pero también sofista mi padre, si estaba en una reunión de creyentes, podía probar la inexistencia de Dios al acudir al expediente de que si nada existe, menos razón existe para que exista el Creador. Cuando mi padre supo que yo había sido uno de los elegidos por Gonzalo Arango para hacer parte de ese movimiento de liberación que era el nadaísmo, en su corazón se dolió de que el elegido no hubiera sido él para asumir la prédica anápica, mientras que yo me quedaba al cuidado del expendio de pantalones. El mío fue el único padre que no echó del hogar a su hijo por ingresar al nadaísmo, y antes bien se sentía honrado cuando Gonzalo iba a almorzar a la casa donde mamá sí le reclamaba mientras le servía la sopa de carantantas por haberme puesto en el camino que llevaba a ninguna parte. Gonzalo se defendía diciendo que no me había distinguido para insuflarme sus convicciones, que eran bien pocas, sino para complementarlas con las mías, que eran mínimas, porque nuestra misión era la misma, señalada por el dedo celeste que se movía diciendo a todo que no. Gonzalo era tan flaco que el día que papá decidió hacerle una chaqueta, tuvo que tomarle las medidas 3 veces. Y Gonzalo le correspondió con un poema que terminaba: la muerte no existe, es un cambio de traje. A don Jesús se le presentó un cáncer intestinal anunciado de muchos años por el particular hedor de sus pedos mudos. Es de suponer que el día que exhaló el alma, lo hizo por el trasero, y por ello 1 minuto antes pidió que abrieran puertas y ventanas. Gonzalo iba en un taxi hacia el monasterio, dormitando contra la ventanilla, y un golpe de viento ocasionado por un camión de repollos que circulaba en sentido contrario le sumió la frente, revolcándole todo su sistema de pensamiento. Sus últimas palabras habrían sido, como literato de alcantarilla en metafísico convertido: Dios mío, qué cagada. Cuando papá murió, escribí en mi diario: 25 de septiembre de 1975, papá murió, ahora solo me queda Gonzalo. El 25 de septiembre de 1976, escribí en mi diario: murió Gonzalo, ahora solo me quedan 2 25 de septiembre. Han pasado 30 y 29 y cada año escribo una página. La coincidencia lo amerita, ya que a diferencia de Bolívar, tuve 2 noches septembrinas. Ya dirán ustedes qué tan oscuras. Es un artículo precioso, de esa manera como unes a tu padre y a Gonzalo intercalados. Es una maravilla, además estilísticamente es un prodigio, Jota. Óyeme, a todas estas, ¿cuál sería tu epitafio? Aquí ya se fue. Aquí yace, con mayúscula, fue. Muy planeado, perfecto, me parece muy bien. Jota, hablas mucho... Perdón, y si muero muy berraco, que pongan cuidado con el muerto.
con cuidado con los perros, ¿no? De una laguna hay un monte que se llama Iguaque, y ese sitio, según la mitología muisca, es el sitio de donde bajó Bachué con su hijo de brazos, que cuando creció, pues comenzaron a poblar el mundo. Luego, entonces, según esa mitología, estoy al pie del paraíso. Bueno, entonces llego allí, me siento, y digo, ¿ahora qué tema trato? Y se me ocurrió, pues, el que no he tratado nunca, que es la muerte. Y comencé a escribir, pero entonces son como una especie de mojigangas, ¿no? Son cosas simpáticas con la muerte, que la muerte me visita, que a medianoche, pues, cuando yo bajo a leer un rato en la sala, y ella está allí, y comenzamos a tener conversaciones sobre todo, ¿no? Y ella me dice, pues, que ella quiere a toda la humanidad, pues, como no la quiere de cierta manera, se queda con ella, pero que hay un personaje que le cae gordo, que es el diablo. Entonces, pues, eso es una conversación como muy metafísica, y me encanta. Y cuento en mis columnas que a veces salgo a caminar con ella por la campiña, y soy tan atrevido que le llevo la mano en el culo. Y a veces vuelve por las noches, oye, me dijeron en el inframundo que tú has tenido la indelicadeza de contar lo que haces conmigo cuando caminamos, pero me tienes feliz. Entonces, ante eso, juego también a una fase seductora y conquistadora, nada menos que con la muerte. Entonces, esos son atrevimientos que qué bueno que todavía uno tenga alientos para hacerlo. Desde hace ya varios años, y sin saber por qué, viviendo en el campo como si fuera un cadillo, se me pegó el tema de la muerte en mis escritos para la prensa, pero no como síntoma de desaparición inminente, sino como ejercicio lúdico de composición estilística. Usar un tema ajeno a mi pluma, y de tanto torear a la muerte, esta se me hizo presente, llevándome de gancho por los periódicos, mientras que yo, en la clínica Marley, roncaba como un bendito. Había volado a urgencias por un súbito y pavoroso dolor de cintura el día de la llegada del niño Dios. El escáner informó que nada había en la cintura, pero sí un trombo en cada pulmón. Me debí someter al proceso de la anticoagulación. Si no llega tan a tiempo, en 1 o 2 meses se hubiera ido, conceptuó un médico. Por fantochar, puse una foto en Facebook y me acosté a leer el libro de Roy Barreras, Bailando con la muerte, la que, agradecida, en vez de llevárselo, lo catapultó a la embajada británica. La información equívoca de mi muerte, generada por un equívoco sin malicia, en una reunión de poetas en casa de mi dilecto Fernando Herrera, dio la vuelta al mundo y generó multitud de llorosos mensajes de despedida, como horas después de Vivas, cuando se pregonó la también noticiosa resurrección. Pasados 15 meses se sigue hablando del asunto, tanto que el editor de no ficción de Editorial Planeta, Diego Garzón, me llama para contratarme la historia del suceso y con ella algunos de mis escritos acerca de la vejez, el deterioro, la lasitud, el viaje final. El artículo de hace 15 días, Adiós, adiós, fue interpretado como un océano de desasosiego, y eso que era todo un rezo converso hacia el Señor de los cielos y de la tierra, en el que imploro por la vida en trance de ida de mi amigo el poeta Eduardo Escobar, señor del idioma, a quien en los años 60 el maestro Fernando González llamaba el diosecito, de mi amada legendaria la maga Atlanta, transmisora de las ultravivencias angelicales de María de las Estrellas, y la mía propia, por si las moscas. Viajé de Villa de Leyva a Bogotá a visitar a Eduardo, quien llevaba un mes en la Clínica Colombia en el tratamiento de un cáncer devorador, pero ya una ambulancia aérea
milagro, lo había trasladado a casa de sus familiares en Envigado. Para celebrar mi supervivencia gozosa a los 100 días del insuceso, el poeta Fernando Herrera nos invitó a mi mujer Claudia y a mí a cenar a su apartamento y así ponerle punto final a la mojiganga mortífera. Llegamos, nos abrazamos, intercambiamos publicaciones, comentamos la gravedad de Eduardito, ahora en Medellín, en un hospital oncológico. Avanzada la charla escocesa, me sugirió el chiste imprudente de que qué curioso que en este lugar hubiera sido el epicentro involuntario de la fake news de mi tate quieto. En un momento risueño sentí el lanzazo de la transverberación de santos y santas, pero no en el corazón, sino en la boca del estómago. Me sostuvieron mientras buscaba dónde vomitar y Claudia me condujo rauda a la clínica Marley, donde en la ocasión pasada morí. Durante el tiempo de espera me sentí en artículo mortis. He sido inmune al dolor, tanto que por ello escribí la declaración: ¡ay, nada me duele! Por eso ese dolor me llenaba de espanto. Me practicaron el estudio incruento de la colangioresonancia, que dictaminó un ataque agudo de pancreatitis. Había cuanto antes que extirpar la vesícula. Pensé negarme para cumplir con los compromisos editoriales al fin logrados y volver unas semanas más tarde, pero uno de los médicos me dijo tajante que si no aceptaba, iba a finiquitar en 2 días en medio de dolores atroces. Cedí. Como venía desde la conmoción anterior tratando con anticoagulantes para evitar nuevos trombos, hube de someterme a la preparación para no desangrarme en la cirugía. Y aquí voy saliendo, pero sigo en vigilancia de que la anticoagulación se regule para evitar que vuelvan los trombos. Estoy viviendo una crucifixión rosada, libro que presentaré, aquí dice en la próxima filo, pero pasado mañana en la librería Wilborada. Me estoy acostumbrando a la muerte blanda, fusilando al presidente Petro en sus términos. Solo en mi afán de originalidad desabrida acudo ahora al título artículo mortis, seguramente más inadecuado que el anterior, pero corro el riesgo, como ha de ser, de que no sea el último canto o graznido que frote de mis falanges. Muchos de los casos comunes y corrientes que me suceden se me van volviendo mágicos al leerlos, y no me las tiro de mago. Al comentarle el impasse al editor Garzón y que no iba a poder acudir a firmar el contrato, me respondió: tranquilo, que ese será otro capítulo. Toda la vida escribí en primera persona, sobre todo del singular, y conté lo que me pasaba y lo que veía pasar. No voy a suspenderlo ahora que se me está acabando la tinta del estilógrafo Parker 51, regalo de mi papá cuando perdiera el bachillerato. Lo que no sé es si voy a volver a escribir con el mismo desparpajo cuando supere este parto, y con todo lo que tengo que revisar. No sea que me suceda lo de García Márquez, aunque aún me parpadea la memoria. Mi admiración por él me ha llevado a tratar de imitarlo en algún asunto, pero no en este. Anoche me leí de una acostada con mi tubo de oxígeno: en agosto nos vemos, y no me hubiera perdonado ni el diablo de María Fernanda Cabal el no haberlo leído. Tal vez trate de plagiar sus puntadas erradas, porque los errores de los geniazos se venden tanto como su quejumbre implacable. Jota, también te quería preguntar por un gran poeta
que formó parte del nadaísmo, que era X504. También le dedicas una columna, pero me gustaría que nos hablaras un poco de él, cómo fue tu relación, cómo lo conociste, porque era también un poco mítico, ¿no es cierto?, que andaba desnudo, que escribía, que cuando leía estos poemas los leía como una especie como de papiro que iba desenrollando, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco cómo fue esa relación con él. Yo estaba a los 17 años en el colegio de Santa Librada y oí por la radio y había leído por la prensa grupo de intelectuales negativos surge en Medellín. En ese momento yo estaba leyendo Así hablaba Zaratustra y leí parte del manifiesto de Gonzalo Arango. Lo vi bastante relacionada una cosa con otra y hablaban de Gonzalo y yo dije, no, pues Gonzalo es el Zaratustra mío que viene de la montaña. Y anunciaron por la radio que iría a dictar una conferencia en La Tertulia, que es un sitio pues cultural por excelencia en Cali. Me puse las sandalias y asistí a su conferencia. Y en esa conferencia me senté al lado de dos personajes que posteriormente me di cuenta habían sido compañeros de colegio en el colegio de Andes, Antioquia, Jaime Jaramillo Escobar y Alfredo Sánchez. Al otro lado estaba Diego León Giraldo, Ducardo Inestrosa y otros. Bueno, leyó el manifiesto, yo quedé fascinado, dije, no, este es el personaje de mi vida. Y alguien, otro compañero de Santa Librada, sugirió que yo tenía más o menos una perspectiva y un comportamiento y una manera de ser que eran muy paralelos con el nadaísmo. Entonces Gonzalo, después tuvimos una reunión más cuando se fue el público para crear el movimiento del Valle y me nombraron pues como el eje del movimiento caleño. Entonces por eso tuve como esa cercanía. Y se fue Gonzalo y X504, su amigo, o sea Jaime Jaramillo Escobar, vivía en Cali hacía algunos años. Estaba como funcionario de la Administración de Impuestos Nacionales y compró una máquina de escribir y él se iba todos los días a trabajar, entonces nos dejaba la máquina de escribir a Elmo Valencia y a mí para que escribiéramos nuestros escritos, nuestros poemas, nuestros manifiestos y así pasaron pues un par de años. Y yo tuve el privilegio de cuando subía a las 10 de la mañana, recibía las llaves del portero y veía la máquina de escribir de él. A un lado estaban las prosas y al otro lado los poemas de la ofensa, que es uno de los poemas máximos pues, de la literatura latinoamericana. Entonces yo, con eso, imagínense esa influencia, pues y él me tenía sentenciado que tenía que terminar en muy poco tiempo mi poema Santa Librada College, que era la venganza nadaísta porque Santa Librada no me habían dado el diploma por haberme metido al nadaísmo. Y precisamente entonces gracias a ese poema nadaísta gané varios premios de literatura y los profesores se reunieron como 10 años después y dijeron, ¿qué hacemos con este J. Mario que cada que se gana un premio de literatura dice que es el único bachiller del colegio al que no le dieron el diploma? Entonces me dieron el diploma, el bachiller honoris causa, imagínense, ¿no? Me pusieron la medalla de ilustre egresado, hicieron una misa de desagravio a mi madre, bautizaron el salón de actos como J. Mario Ordeláez y me permitieron invitar a cine a la secretaria del rector. De modo que fue una sacada de clavo, la verdad que mediante la poesía. Y así como hice con Santa Librada, lo he venido haciendo con todas las cosas. Ay, qué maravilla. Y bueno, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, Jotica. Por supuesto, si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto aquí nuestro querido
poeta la contestará. Antes de acabar, una última pregunta, otra que dice que es la siguiente, que es un libro que efectivamente cuando te hablas de la muerte, que hablas, pero también hablas de la alegría de la vida. Y cuando tuviste este asunto que todo el mundo te dio por muerto, en todo el mundo, ¿no es cierto?, asististe en vida a tu propia muerte, ¿no es cierto? ¿Cómo fue esa sensación? Que todo el mundo hablara que estabas muerto y estabas vivo. Bueno, verdaderamente estuve muerto para el mundo entre la 1:30 de la mañana y las 6 o 6:30 en que me llamaron de la W, pues por ensayar a ver la cosa, y me dice: Julito, ¿con quién hablo? Pues con J. Mario. ¿Cómo así? Pero si ya usted está muerto, el doctor Casas está haciendo la necrología, el homenaje póstumo y todo. Pero no, qué alegría que esté vivo, ¿no? Y yo me pellizqué, ¿no? Yo dije: mierda, si estoy muerto y no me he dado cuenta. Y no, le dije: no, yo estoy perfecto, ¿no? Porque esto debe ser un juego, un mal chiste, una cosa. No, J. Mario, qué maravilla, porque no, ustedes lo necesitamos, el mundo lo quiere, y yo no sé qué, no sé cómo pedirle excusas por no haber verificado con su señora, con su familia a tiempo de esta noticia, este fake news que nos hace quedar, no, como unos rabos aquí ante el público, ni no sé ¿Qué me puede decir, hombre, J. Mario? Le digo: no me cuelgue, Julito. Y bueno, ya esa fue la venganza. En realidad, después de eso, yo en realidad sí dije: no, ver uno la avalancha de gente feliz que ya había llorado por la muerte y después siguió bebiendo el whisky que estaba tomando de tristeza, seguirlo tomando con alegría, con mi resurrección. Entonces, ahora sí, imagínate el papayazo que me den. He tomado también y me he sumergido como Ulises en ir a visitar el Hades, y en el Hades encontrarme otra vez con Gonzalo Arango, Amílcar Osorio, el monje loco de 504, y tener conversaciones con ellos. O sea que eso me da otra beta para trabajar sobre lo intemporal, ¿no? De modo que gracias a esa noticia, pues he publicado este libro. Días atrás había publicado nada menos que por el Fondo de Cultura Económica, imagínate la obra completa, pues me siento un Octavio Paz ahí, Mi reino por este mundo, en una colección preciosa que la he compartido con Ramón Cotti, y en estos días salió Mi crucifixión rosada, publicada por Escarabajo Editorial, la historia de mi primer fracaso amoroso. Fracaso no, porque primero uno dice fracaso amoroso porque terminó la última semana después de haber vivido 5 años de alegría perpetua, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que más duele son los últimos días. Es una edición bilingüe con versión al francés de Stéphane Chaumet, que presentaré pasado mañana en la librería Wilborada a las 6:30. Y bueno, y estar en este momento en esta espléndida librería para mí es un gozo, pero maravilloso, perpetuo. Qué maravilla, porque para nosotros también, indudablemente. Como dije, ya queda muy poco tiempo, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, o nos lanzamos a esta con el que cierras el libro, que es un homenaje hermoso que se llama Gracias al Señor, que nos quieres leer. Termino entonces con la lectura de un texto que se llama Gracias al Señor.
Gracias, Señor, y papá y mamá, por haberme otorgado el don de la vida y cada uno de los miembros del cuerpo para asumirla, por permitirme después del sedoso reclusorio de 9 meses venir a templar al planeta Tierra, que desde antiquísimos evos sostenía la presencia del hombre y sus animales, vegetales y minerales, por asombrarme frente a un albatros, un hipocampo, un canguro, mis 2 perros, un ornitorrinco, un 100 pies, por contemplar cada mañana cómo crecen la hierba rociada por el rocío, los dientes de león numerosos y efímeros y el roble añoso de enfrente de mi ventana, por poder abrir con asombro los ojos a las noches de 4 lunas y en los amaneceres al mismo sol de ayer marcando tarjeta, por levantar la cabeza y contemplar el cambio de tonos del azul celeste azucarado de nubes y el orquestado batir de alas de bandadas de aves en sus vuelos vacacionales. Y al bajarla, encontrar la hamaca sobre la que me acuesto a repasar a las muchachas en flor que dejaron de visitarme por elegir encerrarme en el aire libre del monte, por haberme retirado del mundo a un paraíso desmanzanado, pero no de sus placeres que ahora disfruto en buen romance por las redes sensuales de mi computadora portátil. Ah, mi maravilla de Leiva, donde tecleo lo que creo que será mi tributo al mundo por medio de la palabra que se me dio para pulsar la belleza y para no callar ante los oprobios. Por haberme provisto de sonrisas de complacencia y de lágrimas doloridas por lo que veía, oía, olía o sentía. Las montañas que son la tierra aspirando al cielo, los ríos que generosos se dejan beber del mar, las lluvias que acarician las tejas de mi vivienda, lavan las copas de los árboles y me llenan la tina. El perfume de una gardenia y el del cuello de la bienaventurada que en la cama tendida aventuro abarcar con los besos de mi mirada.